¿Y si te dijera que el mayor enemigo del gobierno americano fue, en realidad, su mejor aliado secreto en los momentos más oscuros de su historia? Sé lo que estás pensando. Suena imposible, absurdo. Durante casi un siglo nos han contado una historia muy clara, una historia de blanco y negro, de buenos contra malos. De un lado, el Estado, el FBI, la policía, los tribunales, el orden. Del otro, la mafia, la Cosa Nostra, el crimen organizado, el caos. Piensa por un momento en la imagen que tienes en la cabeza cuando escuchas la palabra mafia. Seguro que te vienen a la mente escenas de películas como El Padrino o Los Intocables. Ves a Al Capone, el rey sin corona de Chicago, desafiando a la ley con una sonrisa. Ves a Elliot Ness y su equipo de incorruptibles luchando una guerra sin cuartel en las calles. Es una imagen poderosa, la de una guerra total. Y no es solo cine. Esa narrativa se forjó con hechos reales, con titulares de periódico y batallas que marcaron la historia de Estados Unidos. En los años 30, la lucha contra los gángsteres de la prohibición se convirtió en una cruzada nacional. Hombres como Capone no solo vendían alcohol, crearon un imperio paralelo, un gobierno en la sombra con sus propias leyes, su propio ejército y sus propios impuestos, pagados con miedo. Eran, en esencia, un antiestado, un cáncer que el gobierno juró extirpar. Esta idea del enemigo interno, del adversario absoluto, se grabó a fuego en la conciencia popular. La guerra no se detuvo. En los años 50, el país entero se paralizó frente al televisor para ver las audiencias de la Comisión Kefauver. Por primera vez, senadores de los Estados Unidos interrogaron, cara a cara y en directo, a los jefes de las grandes familias del crimen. Millones de personas vieron a Frank Costello, el primer ministro de la AMPA, negarse a que la cámara mostrara su rostro, mientras sus manos, temblorosas, delataban la presión de un imperio bajo asedio. El mensaje era inequívoco. El gobierno estaba cazando a la mafia. Eran dos fuerzas fundamentalmente opuestas, como el agua y el aceite. El Estado representa la ley, la estructura, el monopolio de la violencia legítima. La mafia, en cambio, es la encarnación de la ley de la calle, del poder personal, de una justicia alternativa que opera en las sombras. Uno no puede existir en paz con el otro. O eso nos hicieron creer. Y aquí es donde la historia que conoces empieza a desmoronarse. Porque esa narrativa de guerra perpetua, aunque cierta en parte, es peligrosamente incompleta. Es la portada del libro, diseñada para ser simple y tranquilizadora. Pero la verdad, como suele ocurrir, no está en la portada. Está escondida en los capítulos que nadie quiso que leyéramos. La verdad es que en los momentos de crisis existencial, cuando la supervivencia de la nación estaba en juego, esa línea clarísima entre el bien y el mal se volvió borrosa, se volvió negociable. Los principios se guardaron en un cajón y el pragmatismo más cínico tomó el control. ¿Qué podía ofrecer una organización criminal que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo pudiera necesitar? ¿Qué tenía la mafia que no tuviera la CIA? La respuesta es simple: control. Control sobre lugares, personas y operaciones donde el gobierno no podía llegar. Tenían redes de informantes, una lealtad interna a prueba de balas, y lo más importante, no tenían que responder ante nadie. Operaban con una eficiencia brutal que el Estado, atado por leyes y burocracia, solo podía envidiar. Pero para entender cómo se forjó este pacto impensable, primero tenemos que viajar a uno de los momentos más peligrosos del siglo XX. Un momento en que el fascismo avanzaba por Europa y Estados Unidos se preparaba para una guerra que cambiaría el mundo para siempre. El gobierno americano necesitaba una ventaja, una llave secreta para abrir una de las puertas más blindadas de Europa. Y se dieron cuenta, para su sorpresa y desesperación, de que esa llave no estaba en Washington. Estaba en manos de los mismos hombres a los que habían jurado destruir.
La imagen del policía contra el gángster es la historia fácil, la historia cómoda. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más incómoda. Es una historia de enemigos acérrimos, compartiendo secretos a la luz de la luna. Una historia donde los patriotas y los criminales se dieron la mano. Y es aquí, en esta imagen de guerra total, donde nuestra verdadera historia comienza. Porque en toda regla hay una excepción, y en toda guerra hay secretos. Cuando el mundo entero se sumió en el caos de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se encontró con un problema que no podía resolver con soldados y tanques, sino con información. Y para conseguir esa información, tuvieron que llamar a la puerta del diablo. Una puerta que se abriría en una fortaleza de máxima seguridad en Nueva York, para liberar el poder de un hombre que controlaba 2 mundos. Año 1942. El mundo está en llamas. Estados Unidos ha entrado en la Segunda Guerra Mundial y cada barco, cada hombre, cada caja de suministros es vital. El corazón logístico de este esfuerzo titánico son los muelles de Nueva York. Un laberinto de acero, grúas y sudor por donde pasa la sangre que mantiene viva la guerra en Europa. Pero este corazón es vulnerable. En las sombras de los muelles, entre el estruendo de la carga y los gritos de los estibadores, reina la paranoia. Los submarinos alemanes, los temibles U-Boot, acechan en el Atlántico, hundiendo barcos aliados a un ritmo aterrador. El miedo no solo está en el mar, está en casa. El fantasma del sabotaje recorre los muelles. Un solo espía, un solo simpatizante del eje, podría paralizar el flujo de suministros con una bomba bien colocada o un incendio accidental. Y entonces ocurre. El 9 de febrero de 1942, el SS Normandie, un majestuoso transatlántico francés que estaba siendo reconvertido en buque para el transporte de tropas, se incendia misteriosamente mientras está atracado en el muelle 88. El barco se escora por el peso del agua usada para apagar el fuego y acaba hundiéndose en las aguas heladas del río Hudson, a la vista de toda la ciudad. ¿Fue un accidente por una chispa de un soplete, como dijo la versión oficial? ¿O fue un acto de sabotaje nazi? La Oficina de Inteligencia Naval, la ONI, no podía permitirse el lujo de averiguarlo. Tenían que asegurarse de que no volviera a pasar, pero se enfrentaban a un muro. Sus agentes eran vistos como extraños, como federales. Los miles de trabajadores de los muelles, muchos de ellos inmigrantes italianos, formaban una comunidad cerrada, con sus propios códigos de silencio. Nadie hablaba con el gobierno. Eran invisibles y sordos en su propio puerto más estratégico. Los oficiales de la ONI, desesperados, se hicieron la pregunta que lo cambiaría todo. Si nosotros no controlamos los muelles, ¿quién lo hace? La respuesta era tan obvia como peligrosa. La mafia. El crimen organizado, específicamente la familia genovese, controlaba los sindicatos de estibadores, el transporte, el contrabando, todo. Cada movimiento en ese puerto pasaba por sus manos. El gobierno se dio cuenta de que para proteger sus barcos de los espías nazis, necesitaba la protección de los gángsteres locales. Era una idea inconcebible, una herejía para cualquier agente de la ley. Pero la guerra exige medidas desesperadas. Este proyecto ultrasecreto recibió un nombre en clave: Operación Underworld. El plan era contactar a los jefes de la mafia y proponerles un trato. Pero, ¿cómo se contacta al enemigo? No puedes simplemente llamar a la oficina del capo. La ONI necesitaba un intermediario, alguien que pudiera hablar ambos idiomas, el de la ley y el de la calle. Y mientras este plan se gestaba en Nueva York, a miles de kilómetros, en los cuarteles generales de los aliados, se preparaba una jugada aún más grande: la invasión de Europa. Los estrategas decidieron que el primer golpe no sería en Francia, sino en el vientre blando del eje, Italia. Y el primer paso para conquistar Italia era tomar la isla de Sicilia. La Operación Husky
como se bautizó a la invasión, era una pesadilla logística. Sicilia era un bastión, con una costa escarpada y una población local cuya lealtad era una incógnita. Para que los más de 150.000 soldados aliados que iban a desembarcar tuvieran una oportunidad, necesitaban inteligencia detallada, mapas de carreteras secundarias, la ubicación de fuentes de agua potable, información sobre las defensas costeras fascistas y, sobre todo, necesitaban contactos en la isla. Necesitaban gente que preparara el terreno, que convenciera a los locales de no luchar, que incluso se enfrentara a las tropas italianas y alemanas. De nuevo, los planificadores militares se hicieron la misma pregunta que la ONI en Nueva York. ¿Quién tiene ese nivel de control y respeto en los pueblos de Sicilia? La respuesta, una vez más, fue la misma: la mafia. Muchos de los jefes que controlaban los bajos fondos de Nueva York eran sicilianos. Mantenían lazos familiares y de negocios con los capos de la isla. Tenían una red de comunicación y una estructura de poder que ninguna agencia de inteligencia podía replicar. La mafia siciliana, reprimida brutalmente por el régimen fascista de Mussolini, tenía una buena razón para odiar al gobierno italiano. El enemigo de mi enemigo. De repente, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que tenía dos problemas enormes en dos lugares muy distintos del mundo, y que un solo hombre tenía la llave para resolver ambos. Un hombre que, irónicamente, estaba bajo su custodia, cumpliendo una sentencia de 30 a 50 años en una prisión de máxima seguridad. No era una petición de ayuda lo que le llevaron, era una oferta, un intercambio. Le pidieron la seguridad absoluta de los muelles de Nueva York y la cooperación total de sus contactos para la invasión de Sicilia. La pregunta era, ¿qué podía querer a cambio el criminal más poderoso de América? La respuesta era lo único que no tenía: su libertad. El gobierno de los Estados Unidos había hecho su movimiento. Ahora, el destino de la operación más audaz de la guerra dependía de la palabra de un solo hombre, un asesino y un estratega del crimen sentado en una celda. La pregunta era, ¿qué haría Charles Lucky, Luciano? En la prisión de máxima seguridad de Great Meadow, en Comstock, Nueva York, un hombre recibía la visita más extraña de su vida. No eran sus abogados, no eran sus socios, eran hombres del gobierno, hombres de la inteligencia naval, y no venían a interrogarlo, venían a pedirle ayuda. Ese hombre era Salvatore Lucania, conocido por el mundo como Charles Lucky Luciano. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, tienes que entender quién era Luciano. No era un matón cualquiera con un arma y un mal carácter. Luciano era un visionario, un genio de la organización, un hombre que miró el caos sangriento de las guerras de pandillas de los años 20 y vio una oportunidad, no para más violencia, sino para el orden, para los negocios. Luciano fue el arquitecto de la mafia moderna en América. Fue él quien, en 1931, tras eliminar a los viejos capos sicilianos de mentalidad cerrada, creó la Comisión. Piensa en ella como una junta directiva del crimen, un consejo de administración formado por los jefes de las familias más poderosas de Nueva York y otras ciudades, que se reunía para resolver disputas, autorizar asesinatos y, lo más importante, coordinar negocios a nivel nacional. Transformó a un montón de bandas enfrentadas en un sindicato nacional del crimen. Era el director ejecutivo de la empresa criminal más grande del mundo. Su poder era absoluto. Su palabra era ley. Y por eso era el hombre más peligroso de América para las fuerzas del orden. Y aquí entra la gran ironía de esta historia. El hombre que finalmente logró lo imposible, que consiguió encarcelar a Luciano en 1936, fue un fiscal ambicioso y brillante llamado Thomas E. Dewey. Dewey se convirtió en un héroe nacional, el hombre que enjauló al rey de Lampa. Su fama lo catapultó hasta convertirlo en el gobernador de Nueva York y, más tarde, en candidato a la presidencia. Ahora,
Años después, el destino jugaba su carta más retorcida. El gobernador Dewey, el hombre que había construido su carrera sobre la destrucción de Luciano, era el único que podía autorizar la negociación con él. El patriota necesitaba al gánster. El guardián de la ley necesitaba al hombre que él mismo había definido como el archienemigo de la sociedad. Imagínate la escena. Luciano, en su celda, escuchando la propuesta. Él, que había sido traicionado y perseguido por el sistema, ahora era la última esperanza de ese mismo sistema. No sintió una oleada de patriotismo. Luciano era un pragmático hasta la médula. Vio el tablero de ajedrez con una claridad brutal. El gobierno lo tenía atrapado, sí, pero ahora lo necesitaban desesperadamente. Tenía en sus manos la palanca más poderosa que un prisionero haya tenido jamás. Era su única oportunidad de salir de una sentencia que, de otro modo, lo vería morir tras los barrotes. Y aceptó. Desde su celda, que se convirtió en el cuartel general más improbable de la guerra, Luciano se puso a trabajar. El proceso fue casi invisible, silencioso. No hubo órdenes escritas ni llamadas telefónicas grabadas. Todo lo que se necesitó fue un mensaje. La palabra de Luciano bajó por la cadena de mando de la Cosa Nostra, de capo a subjefe, de subjefe a soldado, en susurros en la barra de un bar, en un apretón de manos en un callejón oscuro, en una visita a un club social. El mensaje era simple. A partir de ahora, los muelles son sagrados. No pasará nada. Abran los ojos y los oídos. Cualquier cara nueva, cualquier conversación sospechosa, se informa. Charlie lo quiere así. Y como por arte de magia, los problemas cesaron. Los accidentes se detuvieron. Los robos disminuyeron. Y de repente, la inteligencia naval comenzó a recibir información. Un flujo constante de datos sobre posibles simpatizantes del eje, sobre conversaciones escuchadas en los muelles, sobre marineros de barcos neutrales que hablaban demasiado. Los estibadores, antes un muro de silencio, se convirtieron en los ojos y oídos de la ONI. Luciano había convertido los muelles de Nueva York en el puerto más seguro del mundo. Al mismo tiempo, activó su red del otro lado del Atlántico. Puso a la inteligencia americana en contacto directo con los hombres de respeto de Sicilia. El enlace principal fue un capo legendario, un hombre de un poder inmenso en la isla llamado Don Calogero Vizzini, Don Calò. Luciano le hizo saber a sus compatriotas sicilianos que ayudar a los americanos era bueno para la familia, que la llegada de los aliados significaría el fin del odiado régimen de Mussolini que los había perseguido. Les dio a los americanos una credibilidad que nunca podrían haber comprado. El 10 de julio de 1943, la Operación Husky se puso en marcha. Cuando las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Sicilia, en muchos lugares se encontraron con una resistencia sorprendentemente débil. En algunos pueblos fueron recibidos como libertadores, guiados por figuras locales que, casualmente, eran hombres de la mafia. La inteligencia de Luciano y sus contactos había funcionado. La invasión fue un éxito rotundo, un punto de inflexión en la guerra. Luciano había cumplido su palabra. Cuando la guerra terminó, llegó el momento de que el gobierno cumpliera la suya. En 1946, el gobernador Thomas E. Dewey, en un acto que evitó la publicidad a toda costa, conmutó la sentencia de Lucky Luciano. Había una condición innegociable. Sería deportado a su Italia natal y nunca más podría pisar suelo americano. Fue puesto en un barco, despedido por sus amigos y socios en el muelle que él mismo había ayudado a proteger. Para el público, era el final de una era. El rey del crimen exiliado para siempre. Pero para los que conocían la verdadera historia, no era un final. Era el comienzo de una nueva fase. Al deportar a Luciano, el gobierno no se estaba deshaciendo de un problema. Estaba reubicando un activo. Estaban colocando a su colaborador más poderoso y secreto justo en el corazón del Mediterráneo.
en una posición perfecta para la siguiente gran crisis que ya se cernía sobre el horizonte: la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo no encontró la paz. Encontró un nuevo tipo de guerra, una guerra silenciosa, fría, paranoica. El fascismo había sido derrotado, pero un nuevo adversario se alzaba en el este: el comunismo soviético. Y el siguiente gran capítulo de la extraña alianza entre la CIA y la mafia no se escribiría en las costas de Europa, sino en las aguas turquesas del Caribe, a solo 90 millas de la costa de Florida. Para entender por qué, tenemos que hablar de La Habana. En la década de los 50, La Habana no era solo la capital de Cuba. Para la mafia italoamericana, era la joya de la corona, su paraíso personal. Bajo la dictadura corrupta y amigable de Fulgencio Batista, a quien la mafia mantenía en el poder con sobornos y apoyo, Cuba se convirtió en su casino y burdel particular. El gran arquitecto de este imperio fue Meyer Lansky, el contable y genio financiero de la Cosa Nostra. Él vio el potencial y convenció a las grandes familias para que invirtieran cientos de millones de dólares. Construyeron hoteles de lujo resplandecientes como el Riviera, el Capri, el Nacional. Las mesas de juego nunca cerraban, el alcohol nunca dejaba de fluir. Frank Sinatra y las estrellas más grandes del mundo actuaban en sus clubes. Era un imperio de vicio y glamour que generaba unas ganancias astronómicas, todo ello libre de impuestos y de las miradas indiscretas del FBI. El hombre que gestionaba este imperio sobre el terreno era un capo silencioso y letal, Santo Traficante Jr., el jefe de la mafia de Florida y el hombre de confianza de todos en la isla. Para la mafia, La Habana era el futuro, un lugar seguro para lavar dinero y multiplicarlo. Y entonces, el 1 de enero de 1959, todo se vino abajo. Un ejército de rebeldes barbudos, liderados por un joven abogado llamado Fidel Castro, entró en La Habana. Batista huyó del país. La revolución había triunfado. Al principio, los jefes de la mafia no se preocuparon demasiado. Pensaron que Castro sería como cualquier otro político, que podrían comprarlo. Se equivocaron de forma catastrófica. Castro era un ideólogo y odiaba todo lo que la mafia representaba: la corrupción, la influencia americana, la explotación. Una de sus primeras acciones fue declarar la guerra a los casinos. Sus hombres entraron en los lujosos hoteles con sus fusiles, destrozaron las máquinas tragaperras y confiscaron todo. Nacionalizó los hoteles, los casinos y todas las empresas. De la noche a la mañana, el paraíso de la mafia se convirtió en una pesadilla. Habían perdido su inversión multimillonaria, habían sido humillados. Y lo que es peor para un hombre de la Cosa Nostra, habían sido despojados de su poder. Desde ese día, la mafia tuvo una sola obsesión: vengarse de Fidel Castro. Mientras tanto, en Washington, cundía el pánico. La revolución de Castro no solo había costado una fortuna a los inversores americanos, sino que había creado un problema geopolítico de primer orden. Por primera vez, había un Estado comunista, un aliado de la Unión Soviética, a un tiro de piedra de sus costas. La amenaza roja ya no estaba al otro lado del océano, estaba en su patio trasero. El gobierno del presidente Eisenhower y más tarde el de John F. Kennedy lo intentó todo: sanciones económicas, propaganda y finalmente la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un intento fallido de derrocar a Castro que se convirtió en una humillación mundial para la CIA y para el nuevo presidente. Tras el fracaso, Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, estaban furiosos y desesperados. Castro se había consolidado en el poder y su alianza con la Unión Soviética era más fuerte que nunca. Había que eliminarlo, pero otra invasión era impensable. Necesitaban una solución más quirúrgica, y aquí, una vez más, los caminos de la ley y del crimen convergieron en una encrucijada mortal. La CIA quería a Castro muerto por razones de seguridad nacional,
La mafia quería a Castro muerto por venganza y por negocio. Dos enemigos jurados del Estado americano descubrieron que compartían el mismo objetivo. La CIA tenía el dinero, la tecnología y el respaldo del gobierno. La mafia tenía algo que la CIA no podía usar oficialmente: asesinos profesionales con una motivación personal y, crucialmente, la capacidad de operar sin dejar rastro que condujera a Washington. Si un gángster mataba a Castro, el mundo lo vería como una simple guerra de mafias, no como un acto de guerra de Estados Unidos. Era la coartada perfecta. La ironía alcanzó niveles casi absurdos. Mientras Robert Kennedy declaraba públicamente una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, convirtiéndose en el azote de la mafia, su propio gobierno, bajo la autoridad de su hermano el presidente, estaba contactando en secreto a los mismos hombres que él intentaba encarcelar para pedirles que cometieran un asesinato en su nombre. La CIA necesitaba sicarios y sabía exactamente a quiénes llamar. No a sus pulcros agentes entrenados en Virginia, sino a los capos que controlaban el juego, la extorsión y el asesinato en las calles de América. La agencia de inteligencia más poderosa del mundo estaba a punto de subcontratar el magnicidio de un jefe de Estado a la Cosa Nostra. Si vas a contratar a la mafia para matar a un jefe de Estado, no llamas a un matón de esquina, vas a la cima de la cadena alimentaria. Vas a por los reyes, y la CIA no eligió a cualquiera. Seleccionaron a dos de los hombres más poderosos y peligrosos de la Cosa Nostra. Hombres que tenían sus propias razones, muy personales, para querer ver a Fidel Castro en una tumba. El primero era Sam Momo Giancana, el jefe del Chicago Outfit, el sindicato del crimen de Chicago, heredero del trono de Al Capone. Giancana no era un capo de la vieja escuela que se escondía en las sombras. Era vanidoso, fanfarrón y brutal. Le encantaba el glamour, los focos y las mujeres hermosas. Frecuentaba a estrellas como Frank Sinatra y, según se rumoreaba, compartía una amante, Judith Campbell Exner, con el propio presidente John F. Kennedy. Giancana era la personificación del poder corrupto, un hombre que cenaba con senadores y ordenaba asesinatos antes del postre. Odiaba a Castro porque la revolución cubana le había costado una fortuna en sus participaciones en los casinos. El segundo hombre era la otra cara de la moneda, Santo Traficante Jr., el jefe de la mafia en Florida y el antiguo amo de La Habana. Traficante era todo lo que Giancana no era: discreto, enigmático, casi invisible. Un estratega que hablaba en susurros. Él no solo había perdido dinero en Cuba, lo había perdido todo. Castro lo había encarcelado durante meses antes de expulsarlo. Su odio hacia el líder cubano no era solo por negocio, era profundamente personal. Y lo más importante, a pesar de haber sido expulsado, Traficante todavía tenía contactos en la isla. Antiguos empleados, hombres que le debían lealtad, gente desesperada dispuesta a hacer un favor por el precio adecuado. El enlace entre la CIA y estos dos capos fue otro mafioso, Johnny Rosselli, un gángster de alto nivel con conexiones en Las Vegas y Hollywood. La CIA contactó a un investigador privado que a menudo les hacía trabajos sucios, un hombre llamado Robert Maheu. Maheu se reunió con Rosselli y le planteó la idea. Rosselli, a su vez, concertó una reunión con sus jefes. Imagínate la escena, que tuvo lugar en el lujoso Hotel Fontainebleau de Miami Beach, un templo del glamour de los años 60. En una suite, con vistas al océano Atlántico, se sentaron a la misma mesa agentes de la CIA con sus trajes grises y su aire de burócratas, y un grupo de gánsteres con sus camisas de seda y sus anillos de diamantes. No estaban negociando un cargamento de contrabando. Estaban planeando un magnicidio en nombre del gobierno de los Estados Unidos. El plan era tan sencillo como una película de espías y tan retorcido como solo la realidad puede ser. La división técnica de la CIA, los verdaderos Q de la agencia, desarrollaron unas píldoras de veneno letales. Eran capaces de matar a un hombre en segundos y estaban diseñadas para disolverse por completo.
sin dejar rastro en una autopsia. La idea era que Rosselli le pasara las píldoras a Traficante. Traficante usaría su red en Cuba para hacérselas llegar a un contacto en uno de los restaurantes favoritos de Castro. Un cocinero, un camarero, alguien que pudiera simplemente dejar caer la cápsula en la comida o la bebida del comandante. La CIA ofreció $150.000 por el trabajo. Pero según Johnny Rosselli testificaría años más tarde, Giancana se negó a aceptar el dinero. Dijo que lo harían por patriotismo, o, más probablemente, porque sabía que tener un favor de ese calibre sobre el gobierno de Estados Unidos valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. ¿Y el resultado de esta alianza multimillonaria y de alto riesgo? Un fracaso absoluto, y casi cómico. Los contactos en Cuba se echaron atrás. Las oportunidades nunca se materializaron. Lo intentaron una y otra vez, no solo con las píldoras. La CIA, en su desesperación, ideó otros planes que parecían sacados de una caricatura. Planearon fabricar un puro envenenado para ofrecérselo a Castro. Diseñaron un traje de buceo contaminado con un hongo que le provocaría una enfermedad mortal en la piel. Incluso llegaron a preparar una caracola marina, llenándola de explosivos para que detonara cuando Castro, un ávido buceador, la recogiera del fondo del mar. Nada funcionó. Castro, protegido por un anillo de seguridad paranoico y aparentemente por una suerte increíble, sobrevivió a todos los intentos. Pero el fracaso de los complots de asesinato tuvo una consecuencia mucho más grave y duradera. La operación había creado un monstruo. Sam Giancana y Santo Traficante ahora sabían el secreto más oscuro de la administración Kennedy. Sabían que el gobierno que los perseguía en público les había pedido ayuda en privado para cometer el mayor de los crímenes. Ya no eran simples mafiosos. Eran, en cierto modo, intocables. Se habían convertido en un riesgo de seguridad nacional andante. La guerra de Robert Kennedy contra la mafia ya no era solo hipócrita, era temeraria. ¿Qué sucede cuando intentas acorralar a hombres que tienen el poder de destruir tu reputación, tu carrera y la presidencia de tu hermano con una sola llamada a un periódico? Estos hombres ahora tenían al gobierno americano en su bolsillo. Pero, ¿por qué los necesitaron en primer lugar? ¿De dónde venía su poder real? No solo de la violencia y el dinero. Venía de algo mucho más profundo, algo que se forjaba en los pueblos de Sicilia y en los barrios de inmigrantes de América. Venía del respeto, un respeto que, en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias, se parecía mucho a la veneración. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la agencia de inteligencia más poderosa del planeta necesitó a un grupo de criminales? La respuesta es más profunda que las pistolas y las bolsas de dinero. La respuesta es poder. Pero no el poder que imaginamos, es el poder que nace cuando el Estado falla. Para entenderlo, tenemos que viajar al lugar donde todo comenzó. Sicilia, una tierra antigua, hermosa y olvidada. Durante siglos, el gobierno de Roma fue una entidad lejana y hostil para el siciliano de a pie. Recaudaba impuestos, imponía leyes que no entendía y enviaba a una policía que no hablaba su dialecto. El Estado era un depredador, no un protector, y en ese vacío de poder floreció la mafia. La mafia no nació para ser simplemente una banda de criminales. Nació para ser un Estado alternativo, un gobierno en la sombra. Y su poder no se basaba solo en el miedo, sino en algo mucho más potente: la necesidad. El ejemplo más claro y documentado de este fenómeno tiene nombre y apellido: Don Calogero Vizzini, conocido como Don Calò, el jefe indiscutible del pueblo de Villalba. Durante la primera mitad del siglo XX, Don Calò no era solo un mafioso, era Villalba. Los libros de historia y los informes policiales de la época lo describen como el auténtico gobernante de la región. Si dos agricultores tenían una disputa sobre los límites de sus tierras,
No iban a un tribunal estatal, un proceso lento, caro y en un idioma que apenas comprendían. Iban a ver a don Caló. Se sentaban con él y él, actuando como juez, dictaba una sentencia. Y su palabra era inapelable, aceptada por todos. Si un joven necesitaba dinero para casarse o para abrir un pequeño negocio, no iba al banco, que le pediría garantías que no tenía. Iba a ver a don Caló, que le prestaba el dinero. Por supuesto, a un interés que garantizaba la lealtad de por vida. Él era el mediador en las disputas laborales, el que encontraba trabajo para los parados, el que garantizaba que el suministro de agua llegara a quien él decidía. No era un señor de la guerra, era un estado andante. La prueba definitiva de su poder llegó con la Operación Husky, la invasión aliada que ya hemos visto. Cuando los tanques americanos entraron en Villalba en 1943, los oficiales al mando no buscaron al alcalde fascista nombrado por Mussolini, que no tenía ningún poder real. Buscaron a don Caló. Fue él quien garantizó una transición pacífica y, en un acto que demuestra hasta qué punto entendieron quién mandaba, el gobierno militar de ocupación de los aliados lo nombró oficialmente alcalde de Villalba. El Estado oficial tuvo que reconocer al Estado en la sombra. Esta no era solo la lealtad del miedo, era la lealtad de la dependencia. La gente acudía a él, le besaba la mano en la plaza del pueblo, no solo porque le temieran, sino porque resolvía sus problemas. Este modelo no murió con él. Su sucesor, Giuseppe Genco Russo, en el pueblo de Mussomeli, perfeccionó la técnica. Genco Russo fue un poderoso jefe de la mafia durante los años 50 y 60, pero al mismo tiempo fue un político prominente del Partido de la Democracia Cristiana, el partido gobernante en Italia. Las crónicas de la época describen cómo se sentaba en la cafetería de la plaza del pueblo como un rey en su corte. La gente hacía cola para hablar con él, para pedirle un favor, que mediara para conseguirle una pensión a una viuda, que encontrara un puesto de trabajo para un hijo, que resolviera una rencilla familiar. Su funeral, en 1976, fue un evento de masas al que acudieron miles de personas, incluyendo políticos nacionales. El pueblo entero lloraba la muerte de su padrino. Este sistema, este modelo de poder social, fue el que los inmigrantes sicilianos se llevaron en sus maletas a América. En los barrios superpoblados de la pequeña Italia de Nueva York o de Chicago, a principios del siglo XX, la policía era vista como un enemigo, a menudo irlandeses o de otras nacionalidades que despreciaban a los nuevos inmigrantes. El gobierno era una entidad ajena. ¿A quién acudía una familia si su casero la estafaba? ¿Quién defendía a un tendero de las bandas de otras etnias? El padrone, el don del barrio. Él era quien encontraba un apartamento para los recién llegados, quien prestaba dinero para abrir una panadería, quien se aseguraba de que los niños del barrio pudieran ir a la escuela seguros. A cambio, pedía lealtad absoluta y una parte de los beneficios, el famoso pizzo. Era el precio de la protección y el orden en un mundo hostil. Ahora, con este conocimiento, volvamos a los muelles de Nueva York en 1942. Comprendemos por qué la Oficina de Inteligencia Naval era impotente. Sus agentes no podían ofrecerle nada a un estibador siciliano, pero Lucky Luciano sí. Su organización le había conseguido trabajo a ese hombre o a su padre. Había protegido a su familia. Su lealtad no era con la bandera de Estados Unidos, era con la estructura que le daba de comer. Por eso, una sola palabra de Luciano fue suficiente para sellar los muelles. La CIA no contrató a simples matones para matar a Castro. Contrataron a los herederos de don Caló, hombres que ejercían un control soberano sobre sus territorios y su gente. Hombres que podían conseguir cosas que ningún gobierno podía, porque la gente les era leal de una forma tribal, casi feudal. Pero un pacto tan poderoso, forjado en las sombras entre el Estado oficial y este Estado oculto, no puede sobrevivir para siempre a la luz del día.
y en la década de los 70, un grupo de senadores en Washington decidió encender esa luz, sin importar cuántas cucarachas salieran corriendo de la oscuridad. La verdad tiene una extraña forma de salir a la superficie, a menudo en los momentos más inesperados. Y a principios de los años 70, Estados Unidos estaba viviendo una crisis de confianza sin precedentes. El escándalo de Watergate había destrozado la fe del público en su gobierno y había demostrado que en las más altas esferas del poder se ocultaban secretos y mentiras. Este ambiente de sospecha abrió la puerta a una investigación que sacaría a la luz la alianza secreta que hemos estado explorando. En 1975, el Senado de los Estados Unidos formó un comité especial con un nombre muy largo y burocrático, pero que pasaría a la historia por el nombre de su presidente, el senador Frank Church. La Comisión Church tenía un mandato: investigar los abusos cometidos por la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia, y lo que encontraron fue más explosivo de lo que nadie había imaginado. Durante meses, el país observó con una mezcla de horror y fascinación cómo el comité desvelaba décadas de operaciones encubiertas, y en su informe final, un documento que sacudió los cimientos de la inteligencia americana, confirmaron, punto por punto, los pactos que hasta entonces solo habían sido rumores y susurros. Primero, confirmaron oficialmente la existencia de la Operación Underworld. Revelaron cómo la Oficina de Inteligencia Naval había reclutado a Lucky Luciano y a la mafia de Nueva York para proteger los muelles durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del Pacto Imposible era cierta. Segundo, confirmaron los complots de la CIA para asesinar a líderes extranjeros, y el caso que detallaron con más crudeza fue el de Fidel Castro. El informe describía los planes, los venenos y la estrategia. El intento de magnicidio no era una teoría, era una política de Estado documentada. Y tercero, y quizás lo más impactante de todo, el informe puso nombre y apellido a los socios de la CIA en esta empresa criminal. Confirmaron que la agencia había reclutado a Johnny Rosselli, a Santo Traficante Jr. y a Sam Giancana para que llevaran a cabo el asesinato. Los criminales más notorios de América habían sido, efectivamente, agentes secretos a sueldo del gobierno. La historia secreta se había convertido en historia oficial, pero esta revelación tuvo un precio, y se pagó con sangre. Mientras la Comisión Church preparaba sus audiencias, citó a declarar a los protagonistas de esta trama. Pero alguien, en algún lugar, decidió que ciertos secretos nunca debían ser contados bajo juramento. En junio de 1975, pocos días antes de la fecha en que debía testificar ante el comité, Sam Giancana estaba en el sótano de su casa en Oak Park, Illinois, cocinando salchichas y pimientos. Un asaltante desconocido entró, se le acercó por detrás y le disparó una vez en la nuca. Después, con Giancana ya en el suelo, le disparó 6 veces más en un círculo alrededor de su boca. En el lenguaje de la mafia, ese es un mensaje claro: hablaste demasiado o ibas a hablar demasiado. El rey de Chicago fue silenciado para siempre. Un año más tarde, en julio de 1976, le llegó el turno a Johnny Rosselli. Él sí había testificado ante el comité, aunque de forma limitada. Poco después, desapareció. Su cuerpo fue encontrado 10 días más tarde, flotando en la bahía de Biscayne, en Miami. Lo habían estrangulado, le habían cortado las piernas y lo habían metido en un barril de acero de 200 litros, lastrado con cadenas. Otro mensaje brutalmente claro. Santo Traficante Jr., el superviviente, también testificó, pero fue esquivo y no reveló nada comprometedor. Murió de causas naturales muchos años después, en 1987, llevándose a la tumba los secretos que solo él conocía. La pregunta que resuena hasta hoy es: ¿quién los mató? ¿Fue la propia mafia, aplicando su código de silencio de la forma más brutal
para evitar que el escándalo salpicara a toda la organización? ¿O fue alguien más? Alguien de la comunidad de inteligencia, eliminando a los activos, que se habían convertido en un pasivo inmanejable, borrando los últimos eslabones de la cadena para proteger a figuras aún más poderosas. Nunca lo sabremos con certeza. Y esa duda es, quizás, el legado más oscuro de toda esta historia. La Comisión Church provocó reformas, nuevas leyes de supervisión y una pérdida de inocencia de la que Estados Unidos nunca se recuperó del todo. Expuso la verdad, pero también demostró que la verdad puede ser un arma peligrosa. El informe cerró un capítulo de la historia, pero dejó una pregunta flotando en el aire, una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy. ¿Fue este el final de la alianza? ¿O simplemente el final de la era en que podían ser descubiertos tan fácilmente? Hemos viajado desde los muelles en guerra de Nueva York hasta las playas de Sicilia, desde los casinos de neón de La Habana hasta las solemnes salas de audiencias del Senado en Washington. Hemos visto cómo la línea que supuestamente separa al Estado del crimen organizado no es un muro de hormigón, sino un velo de seda, que se puede apartar cuando la necesidad o el interés lo requieren. La historia de la alianza entre la CIA y la mafia es la prueba de que en el juego del poder global, los enemigos pueden convertirse en socios y los principios pueden ser la primera baja. La Comisión Church expuso esta verdad en 1975. Trajo la vergüenza, las reformas y el fin sangriento de los protagonistas. Y es tentador pensar que esa fue la lección, que la historia terminó ahí. Pero, ¿de verdad creemos que la lección que las agencias de inteligencia aprendieron fue no volver a hacerlo? ¿O la lección fue, más bien, no volver a ser descubiertos? La naturaleza del poder no cambia, solo cambian los nombres en la puerta y los métodos se vuelven más sofisticados. La mafia italoamericana, debilitada por décadas de persecución, ya no es el actor monolítico que era antes, pero han surgido otros poderes en la sombra, más ricos, más globales y más violentos. Pensemos en la guerra contra las drogas. Durante los años 80, mientras Estados Unidos apoyaba a los rebeldes de la Contra en su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, surgió el escándalo Irán-Contra. Se reveló que los Contras, financiados en secreto por la CIA, estaban profundamente involucrados en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos para financiar su guerra. ¿Fue una alianza directa o simplemente la CIA mirando para otro lado mientras sus socios usaban el narcotráfico para servir a sus propios objetivos geopolíticos? La línea, una vez más, se vuelve borrosa. El patrón se repite. Ahora, avancemos hasta el siglo XXI, a la guerra contra el terror en Afganistán e Irak. En las remotas provincias de Afganistán, el gobierno de Kabul a menudo no tenía ningún poder. ¿Quién lo tenía? Los señores de la guerra locales, hombres que controlaban sus valles y montañas como reyes feudales. Muchos de ellos, casualmente, también controlaban el lucrativo comercio del opio. Cuando las fuerzas especiales americanas necesitaban información sobre los movimientos del Talibán o necesitaban un paso seguro a través de un territorio, ¿a quién acudían? A esos mismos señores de la guerra. Hacían tratos, intercambiaban dinero, armas e influencia por inteligencia y cooperación. Estos hombres, criminales y traficantes a los ojos de la ley internacional, se convirtieron en activos indispensables en el campo de batalla. Eran los nuevos Don Calò Vicini, los nuevos padrinos del pueblo, capaces de ofrecer un control sobre el terreno que ningún gobierno oficial podía garantizar. La lógica es, y siempre será la misma. El pragmatismo cínico. Cuando un Estado necesita operar en el inframundo, busca a los reyes del inframundo. Ya sea la Cosa Nostra para luchar contra los nazis y los comunistas, los narcotraficantes para financiar guerras secretas, o los señores de la guerra afganos para cazar terroristas. El Estado siempre estará tentado a forjar un pacto con el anti-Estado para lograr sus fines.
La historia no se repite, pero como dijo Mark Twain, a menudo rima. Las alianzas secretas de hoy pueden no involucrar a hombres con sombreros de fieltro y apellidos italianos, pero la sombra de su existencia permanece. Así que la próxima vez que leas las noticias, que veas un conflicto en una parte lejana del mundo, o que escuches sobre un enemigo que de repente se convierte en un socio inesperado, recuerda esta historia. Recuerda que la línea que separa al agente del gángster, al patriota del criminal, es a menudo solo una línea dibujada en la arena, lista para ser borrada cuando sube la marea del interés nacional. La historia oficial es solo la que nos cuentan. La verdad casi siempre empieza donde termina esa historia.